tardes. Hoy estamos con otro invitado muy interesante. Es un gran abogado reconocido de Córdoba, que tuve el gusto de conocer hace ya como 30 años, en el último año del colegio, por una anécdota, la verdad que vale la pena contarla resumidamente, 2 segunditos. Resulta que en nuestro curso no nos comportábamos bien en el Montserrat, el último año, y el docente de sociología, si mal no recuerdo, había decidido, en vez de sancionarnos disciplinariamente, sancionarnos con notas, a fin de que quedáramos todos libres y perdiéramos el año. La cuestión es que se habló una revuelta, prácticamente tomamos el curso, casi el colegio, y intervino el doctor Juan Vila, que aprovecho para presentarlo. Nos preparó un poquito en la materia, porque la verdad que no habíamos visto nada en el año con este inconveniente, y rendimos la materia con él. Así que un gusto, Juan, tenerte acá, escucharte un poquito, algo hemos estado hablando antes. Es un honor para mí y muy agradecido de que hayas venido. El gusto es mío, Augusto. Gracias por la presentación, porque esas anécdotas son muy lindas, ¿no? Te acordarás vos Sí, también, ¿no? claro. Bueno, Juan, este programa más o menos lo que trata de buscar, si se puede, viste que los abogados son medio complicados para eso, salir un poco de lo técnico y, si bien relacionado a lo técnico, ir un poco a la atrás de las cosas, lo que pasó, lo que vivió uno como profesional, como persona, y qué es lo que más lo marcó a lo largo de su vida, en la trayectoria, en algunos casos, en cuestiones políticas. Vos has andado por todos lados, así que tenés un menú muy rico para charlar. Y bueno, me venías adelantando unas cosas muy interesantes. Hay uno sobre todo que me parece que es el más importante, que me gustaría que nos cuentes, si tenés ganas. Bueno, es cierto, ¿no? Nosotros, nuestra profesión, lo enseñamos a veces en las aulas, es una profesión que nos abre una funcionalidad en distintos aspectos vinculados a la actividad social. En esto no solamente la cuestión política, la cuestión académica, la cuestión de la investigación y por supuesto la docencia es enorme, ¿no? De todos modos, para quienes hemos optado no por la magistratura, sino por ejercer la profesión, lo que nos enriquece son nuestras experiencias de los casos, ¿no? Claro. Y esos son permanentes. En particular, yo esto no te lo he contado, pero yo provengo de familia judicial. Ajá. Mi padre era camarista del crimen, de manera que yo mame, por así decirlo, el derecho penal desde muy chico. Claro. Decirte que de curioso, de metido, a los 12, 13 años, yo te desarmaba un expediente penal, lo sabía leer, lo sabía interpretar, aprendí de él. Eran escuelas que desgraciadamente ya no están para los Claro. jóvenes, pero que yo la disfruté a través de quien me marcó más fuertemente en mi vida, que fue mi padre, pese a que lo perdí siendo yo muy chico. Pero yo seguí derecho por el derecho penal. Claro. Y Claro. creo que el derecho penal es una rama, dicho esto con todo respeto por todos los otros colegas, que nos humaniza muchísimo, nos hace meternos en las cuestiones más sórdidas, menos protegidas de la sociedad, nos obliga a tener una mirada más condescendiente en algunos aspectos, a comprender conductas, y por supuesto para quienes queremos el derecho, a ajustarnos a eso. Y dentro de esa cuestión hay gente que tiene que responder por haber cometido errores en su vida y otra gente que es traída a procesos sin que esos errores se hayan dado. Y esto es lo que nutre nuestra vida profesional, ¿no? Claro. Entonces, recién estábamos comentando que a mí me ha tocado y me toca, porque creo que esto tampoco lo hablamos, el expediente hoy por hoy está en casación, de manera que esto sigue su trámite, pero trabajar como abogado defensor en lo que fue desgraciadamente el mayor accidente aéreo de la Argentina, Claro. que se lo conoce como el accidente de Fray Bentos, que es un pueblo uruguayo pegadito a la frontera argentina del otro lado del río, donde cayó un avión con un saldo desgraciado de que no quedó nadie vivo, 5 tripulantes y 69 pasajeros, un total de 74 víctimas. Y bueno, otra de las cosas por las que hay que luchar, ese accidente del año 97,
Estamos hablando que va a cumplir 30 años y todavía la sentencia no está firme. Y la primera sentencia ha sido hace 2 años, o sea que hubo 25 años, un poco más, sin sentencia. Esto habla muy mal de la administración de justicia y aporta a la desconfianza que el hombre y la mujer común tienen respecto de la administración de justicia, ¿no? Pero además en otras reglas, porque esto se tramitó en los tribunales federales de Comodoro Pi en Buenos Aires, y eso es otro mundo. La justicia federal de por sí es muy distinta a la justicia ordinaria, pero además la justicia federal porteña en lo penal es muy especial. Todos nosotros decimos Comodoro Pi y de ver los informativos ya sabemos que está ligado a cuestiones federales, yo le agrego además penales. Claro. Y en ese juicio es muy interesante, fueron 3 años desde que empezaron las audiencias hasta que terminaron con la sentencia, fueron 3 años ininterrumpidos, durante 1 año y pico, todas las semanas tenía que viajar para tener un solo día de audiencia, a veces 2. Pero bueno, después vino la pandemia, surgió esta cuestión de la virtualidad y la continuamos de manera remota, inclusive hasta la sentencia, ¿no? Que casi como una ironía del destino se dictó un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, Mira. que fue en su mayoría absolutoria para Ajá. los 30 y pico de acusados que había, y por supuesto con muchísima desazón para los parientes de las víctimas que estaban constituidos como querellantes, ¿no? Pero eso es todo un aprendizaje, son otras reglas, otra forma. A nosotros también litigar en otros ámbitos nos fortalece y creo que nos enriquece mucho. Claro. De todas las tareas que yo hago, y esto vale la pena decirlo, yo estoy muy volcado hacia la tarea docente, hoy exclusivamente universitaria, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Blas Pascal. Y cuando esto se dio, yo tuve la oportunidad de llevar alumnos. Claro. Y como ya nos conocíamos de tantos años, casi que somos amigos de la gente del Sí. juzgado, me permitieron entrar con mis alumnos, que iban de a 2 o 3, en 3 oportunidades distintas, y se sentaron al lado mío, de manera que para ellos fue una experiencia realmente única y como que les corre un velo, ¿no? Claro, Que claro, nosotros acá no se lo enseñamos. Ver ahí el caso práctico real, Sí, claro. no tiene precio. Claro. Nosotros eso no lo vivimos en la época nuestra en la universidad. No, para nada. Era una Para cosa nada. totalmente acotada, que uno entraba a la profesión y decía, bueno, si no había pasado por un estudio un poco antes, no tenía ni idea de lo que se enfrentaba y era durísimo, ¿no? Yo recuerdo, ni bien volvió la democracia, había un profesor de Derecho Penal, a lo mejor a vos te suena, padre de quien hoy es camarista en Córdoba, Ajá. el doctor Víctor Félix Reinaldi. Ajá. Fue miembro del Tribunal Superior de Justicia y era profesor de penal en la facultad. Y Reinaldi hizo algo muy especial que se dejó de hacer, lamentablemente, al menos como él lo hacía, Sí. que fue tomar casos de los muchos que él tenía como juez de cámara, tomar un caso y escenificarlo, hacer una obra teatral. Claro. Y recuerdo que el primero que tomó, que fueron varios, pero yo fui invitado al primero, porque era un caso además en el que había intervenido mi padre. Ah, mire vos. Se llenó el Teatro San Martín. Claro. Se llenó. Ah. De punta a punta, aplaudiendo a la gente de pie, posesionado con lo que se estaba discutiendo, y para los alumnos... Era como una recreación del juicio, por así decirlo. Totalmente, y le agregaron alguna cosita para hacerlo más... Bueno, Reinaldi era un tipo que tenía una cabeza muy abierta, claro. Y realmente salió una experiencia fantástica, fantástica. Bueno, el otro día, hablando de esto, que me pareció interesantísimo, me enteré de que en los colegios de abogados del interior hay invitaciones por parte de la justicia a que letrados, viste que ahora está el trámite oral, civil, que es una cosa totalmente novedosa para quien ha hecho civil toda la vida, a comparecer como espectadores, digamos, a los juicios, lo cual es muy importante, porque está vos bueno. Podés ver, sobre todo, abogados que tienen manejo del proceso oral, y la verdad que en Córdoba no está, o por lo menos no está en la opinión pública, de los colegas conocidos, y no sé si está la posibilidad. A mí, por ejemplo, me encantaría ir a algunos juicios, a algunas audiencias clave, a verlas, que eso se promocionara, se publicitara. Y el otro día justamente le iba a hablar con Eduardo Guitar, con el presidente del colegio, a ver si podía hacer algún canal con el TCJ,
para promocionar esto y tener algunos invitados, algunos abogados, algunas semanas, Sí. pues es muy importante. Es una muy buena idea. Es más, el procedimiento, yo hago, como te digo, solamente penal en la profesión, Claro. y el procedimiento oral penal es muy rico y ya tenemos mucha experiencia. De hecho, Claro. fuimos los pioneros. Te allana fuimos, el camino para lo fuimos los, civil. claro, fuimos los Sí, precursores. sí, Pero a mí me pasa en las audiencias penales que muchas veces vos estás en la audiencia y ves entrar un colega, normalmente jóvenes, sí, interesados simplemente para ver la audiencia, porque realmente es muy lindo. sí, 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 Una audiencia es una caja de sorpresas en muchos sí, aspectos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Uno entra con un juicio perdido y sale ganando, uno entra cómodo y sale perdiendo. Es donde se concentra la etapa más vital Sí, del sí, sí, proceso, es ¿no? impresionante, ¿no? Realmente uno cuando lo vive se da cuenta, porque por Sí, ahí te lo claro. cuentan y decís, no, pero ayer tuve una audiencia, te contaba, casi de 6 horas aproximadamente. Y he tenido varias ya con este proceso, pero la verdad que fue una cosa, terminamos todos choqueados, después te contaré en privado por qué, pero fue una cosa inédita, nunca vivida, yo creo que hasta por el juez que tenía una cara de sorpresa descomunal. Así que son, son una bomba de tiempo que no sabes justamente para Sí, dónde va sí, a sí, salir ni qué va a totalmente. pasar en esa audiencia. Y ¿Viste? sobre todo, porque esto también es bueno que la gente lo sepa, Mm, en general, quienes hacen otras áreas del derecho, la mayor parte, tienen la posibilidad de, frente a un planteo de la otra parte, ir a buscar en la biblioteca, buscar información, nutrirse y armar un escrito, una argumentación. En penal, vos haces un planteo en la oralidad y te dicen, sí, en el sí, sí, acto te sí. corren, viste, y tenés que contestar en el acto, no hay Terminás cuarto con los intermedio, no hay testigos, nada. terminás con los peritos, con los testigos, lo que sea, y tenés que alegar. O sea, es algo, Y es un desgaste. Yo recuerdo mucho las épocas de los finales en la universidad. sí, sí, Es sí. algo similar o peor, te diría, el nivel de exigencia cuando uno lo quiere hacer seriamente, ¿no? He tenido peritos que venían, como te contaba el otro día, a hablar de un caso en el cual había una mala praxis y no había existido una cirugía, y arrancaban hablando de la cirugía. Entonces tenía que parar y decir, doctor, ¿de qué cirugía me habla? Bueno, esas Claro, cosas pasan, claro. porque hay gente que no se prepara para esos eventos, menospreciando, digamos, la labor y todo el esfuerzo del resto, ¿no? De hecho, el juez prácticamente casi lo hace retirar de la sala. Pero en general, digamos, los jueces, yo veo el trabajo, cómo se les ha concentrado y cómo les ha cambiado, y a todos los auxiliares de justicia, ¿no? Es impresionante. Sí, En sí. este programa, te cuento, que no te había contado, Juan, no solamente voy a invitar colegas, sino también peritos. Lo voy a invitar, que ya estuve hablando al jefe de notificadores civil, Gustavo, que lo conocemos todos, Sí, claro. para que cuente sus anécdotas, sus casos. Hay oficiales de justicia que a veces esperando un secuestro, un allanamiento, algo, te cuentan historias que vos no las podés creer. Bueno, quiero que nos vengan a traer eso para mostrar un poco el lado B de lo que es la justicia, que por ahí la gente se queda con cuestiones resonantes o con cuestiones injustas, y también este 90% de rechazo a la justicia, si bien tiene muchísimas falencias, es un 90% construido sobre las noticias malas, que son las que en general, como decimos ahora, más se viralizan o más se contagian, ¿no? Y no las buenas, que es lo de todos los días, y es un porcentaje muy importante, ¿no? Más allá de todas las cosas que uno quiere ir modificando y mejorando, ¿no? Yo no conozco en detalle lo de las otras ramas. Mm, Estar en la facultad a uno le permite un contacto sí, con todos los jueces de otros fueros, pero en el caso de la justicia penal, y en esto incluyo fiscales, ayudantes fiscales, asesores letrados, no solamente jueces de control y camaristas, jueces de ejecución penal, están en puntos muy sometidos a la consideración pública y bueno, personalmente creo que más allá de algunas deficiencias puntuales, tenemos un motivo de orgullo en Córdoba, en el fuero penal al menos, en cuanto a la calidad de nuestros magistrados. Por lo menos yo tengo 44 años este año de abogado, de manera que algún conocimiento de causa poco vi. tengo, algo, Bueno, y he yo en sido lo empleado de civil, tribunales también, claro, ¿no? yo en lo civil que tengo la mitad que vos, no es poco tampoco, hago civil y consumo, responsabilidades básicamente lo que hago, más que nada, digamos, lo judicial, litigio, y también he notado, y además hay que reconocer, porque uno vive criticando al TCJ, hay que reconocerle a esta gestión del TCJ, que está encabezada por Angulo básicamente, la oralidad del proceso civil, y colegas que hablan también de la oralidad en el proceso laboral, lo beneficioso que ha sido, ni hablar para las víctimas o para los justiciables, sino para los letrados, ¿no? En este país que inflacionario, con sus vaivenes,
que cobrar antes es una garantía de no tener que estar planteando las miles de ideas que se nos tienen que ocurrir para simplemente conservar el valor de los honorarios que teníamos hace 4, 5, 6, 7 años cuando iniciamos el juicio. Y algo que Entonces, también acá se ha dado, mm, y es nosotros desde la Nacional por lo menos, pero creo que en la Católica también pasa esto, alentamos mucho la búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos. Entonces la tarea de los de la Unidad Judicial de Mediación realmente sé que es muy importante. De hecho, mi hermana es secretaria de Cámara y está ahí en el Centro Judicial de Mediación. mira, bueno, Y yo observo, por comentarlo, la inclinación que está habiendo, el reconocimiento de esta área donde vos podés solucionar el conflicto antes que se materialice en una cuestión judicial. Y eso totalmente. también descomprime mucho la tarea tribunalicia, ¿no? Totalmente, sí, sí, entre la difusión que está empezando ahora a hacer el boletín oficial, este judicial que está bastante bueno, boletín judicial, perdón, que lo sigo en distintas áreas, materias y sentencias del TCJ, la difusión para también establecer alguna línea, que siempre acá hay vaivenes también en eso, más la mediación son herramientas poderosísimas. De hecho, Yo te me acuerdo adelanto hace 10 algo. años cómo lo usaban en Buenos Aires, ¿viste? Cuando nos mencionaba el seclo, creo, o el Sí, seclo, el 90% de las cosas los porteños lo arreglaban ahí. Y sí, sí. nosotros decíamos, ¿qué es eso? Y ahora empieza, no te digo el 90, pero una mitad, digamos, un 50% de los Sí, casos sí, sí. se cierran en mediación. Y también los centros privados. Yo uso más centros privados que el público, porque el público es un poquito lento, un poquito tortuoso, que está también disponible para el que lo necesite, pero un privado no es caro para nada y es rapidísimo. Yo estoy fijando mediaciones en 15, 20 días, ¿viste? O sea, la inicio hoy, en 15, 20 días tengo la audiencia en un privado. Y el costo no es elevado para nada. No, para Entonces, nada. Es más, te adelanto algo. sí. Te adelanto algo porque no es público todavía, pero Ah, comentábamos con vos el hecho de que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, sí. desde el 1 de agosto, tiene no solamente un nuevo decano, sino un nuevo modo de gestionar Bien. la facultad. El doctor Carlos Toselli es el actual decano. Sí. Y una idea que tiene el doctor Toselli respecto de esto y la gente que lo acompañamos, Sí. es que desde la universidad se haga mediación. Mira. Es decir, incorporarse a la tarea de la solución alternativa de conflictos, Ajá. pero con el sello de la universidad como un aporte también desde abogacía a este fenómeno, ¿no? Como un centro más, Claro. ¿cómo se haría, digamos? Bueno, estamos dándole forma, Dándole forma. pero la idea es, como una manera de extensión universitaria, sacar la universidad afuera, ya no solamente a través de un consultorio gratuito o de una tarea en campo, sino también institucionalizar áreas profesionales que les sirvan a otros sectores del gobierno o de la vida privada. Sí, sí, Entonces, bueno, que además esto en tiempos de penuria presupuestaria de las universidades, que por todos conocido en estos días, puede constituirse además en un modo alternativo de generar ingresos, generar ingresos, ¿no es Sí, cierto? Con el prestigio que tiene no solamente el sello de la Universidad Nacional de Córdoba, sino particularmente la Facultad de Derecho, claro. que su sola antigüedad y presencia en América es un distintivo. Sí, bueno, hablando el otro día con el mismo colega que me contaba que él está más que nada ejerciendo en el interior, vive acá, pero viaja todos los días. Me contaba que en Mendoza tienen como un sistemita ideado muy interesante para el tema de los accidentes de tránsito, en el cual una vez ocurrió el accidente de tránsito, comparecen inmediatamente funcionarios públicos que hacen todas las medidas, que ni siquiera creo que son judiciales, hacen todas las medidas de mediciones, testigos, fotografía, en media hora y liquidan todo. Eso pasa, digamos, al seguro y se busca, digamos, una transacción, inclusive antes que la mediación. Yo me acuerdo que en uno de los posgrados que hice de daño, vino a dar una clase Waldo Sobrino, no sé si lo ubicas. No. Un abogado muy reconocido, una cosa, es un tipo que tenía, imagínate esto, él para dar las charlas en los posgrados, tiene como una toallita o algo para secarse, porque camina tanto y actúa tanto, cambia de voz, cumple varios roles, es un showman el tipo. Entonces se tiene que secar porque transpira. Es una cosa que nunca lo vi en la vida, yo, ¿viste? Como un actor, como un tipo que viene, ¿viste? O estos pastores, ¿viste? En la iglesia que dan este tipo de misas. Sí. Bueno, un crack, sabe de consumo y de seguro y de daños muchísimo. Yo lo sigo bastante en internet porque está permanentemente en internet.
y nos contaba que Francia tiene un sistema para los seguros de accidentes de tránsito, fundamentalmente, bastante expeditivo, en el cual la compañía tiene 10 o 15 días hábiles, por decir, una vez ocurrido el siniestro, para hacer un ofrecimiento. Ese ofrecimiento puede ser aceptado o no por el asegurado, la víctima o el damnificado. Si no se acepta, sigue y ahí comienza, digamos, el proceso, por así decir, judicial, para que no haya demoras ni con mediación ni que nada, porque se supone que en esos 15 días hay posibilidad de mediación, oferta y todo. Entonces ni siquiera se pierde tiempo en mediación. Y después, a medida que ese monto se aleje de lo que es la condena final, la compañía aseguradora tiene una multa, por así decirlo, estilo daño punitivo, que se va incrementando de acuerdo a la lejanía que tuvo la oferta del fallo final del juicio o de la Cámara. Conclusión, prácticamente no hay litigios en lo que es accidentes de tránsito seguro. Si nosotros pudiéramos implementar todas estas ideas acá, las cosas que nos ahorraríamos. ¿Cuántos años estuvimos renegando por el beneficio de litigar sin gasto? Y ahora el asesor, el doctor Moroni, lo resuelve en 2 o 3 días. Cuando no hacía falta ni siquiera que los tribunales se dedicaran a eso, porque es una cuestión básicamente administrativa. A alguno hay una duda, bueno, la puede apelar el juez, pero el tiempo que se ahorró, la cantidad de expedientes, la mitad de los expedientes eran beneficios de litigar sin gasto y la otra mitad eran juicios principales. A mí la experiencia me dice que la burocracia, que es un mal endémico que tiene el Estado en casi todas sus áreas, es terrible, pero la gente tiene una percepción especial cuando esa burocracia es en la administración de justicia, Sí. porque eso conlleva un desánimo muy grande, y lo peor que puede ocurrir es que la experiencia social mine la credibilidad de la justicia. Sí, Entonces, tenemos que ser más proactivos en buscar estas cuestiones novedosas, porque somos muy elefantes pesados para cambiar las cosas, y eso realmente no puede ser, no puede continuar siendo de esta manera. sí. Entonces hay que tener esa perspectiva, y yo personalmente soy muy confiado en lo que pueden aportar las generaciones jóvenes que necesitan urgente una incorporación con estas ideas, porque está claro que lo que las generaciones viejas le estamos dejando no es de lo mejor en cuanto a calidad, ¿no? Claro. ¿Qué sos, cómo ves a la inteligencia artificial y todos estos sistemas que ayudan a estas cuestiones de transparencia, de eliminar burocracia? ¿Tenés alguna idea, alguna opinión al respecto? ¿Cómo? No en particular en eso, Mm, pero sí en términos generales soy bastante refractario hasta que todas estas cuestiones novedosas pasen un periodo de prueba más o menos prolongado como para tenerlas por aceptadas, ¿no? claro. Entonces, yo desgraciadamente pero lo estoy viendo en estos días, que dicen, no, concepto X cualquiera de derecho, no, le pregunté a inteligencia artificial y me saca esto, y bueno, cada maestrito con su librito, ¿no? Personalmente, no solamente que pertenezco al papel escrito, sino que además trato de estimularlo entre quienes me rodean. Por Claro. ejemplo, prohíbo literalmente para quienes trabajan en las cosas mías conmigo la utilización de modelos. Claro. Es decir, creo que todo esto nos va aletargando en nuestra posibilidad como abogados. Me parece que producimos un trabajo de mala calidad. Me parece que la gente demanda una personalización no solamente en la atención de la persona, sino del caso, y bajo el formato de modelos esto no se da, y si a eso yo le agrego que viene con algo que no tiene un filtro científico de ninguna naturaleza en cuanto a la productividad de eso, y yo no lo puedo aceptar. Entonces, hoy por hoy, en tiempos donde lo único que hacemos es, ante la menor duda, googlear antes que ir a buscar un texto o los orígenes del conocimiento, a mí me hace replantear para qué estudié Derecho. Mm, Porque a mí todavía me sigue apasionando saber y conocer y aprender. claro. Afortunadamente soy un gran ignorante, y afortunadamente no me va a alcanzar lo que me quede de vida ni otra que tenga que vivir para realmente aprender. Claro. Entonces, estos tipos de desafíos son el motor principal, al menos para
lo que es la generación mía. Si yo voy derivando en otras cuestiones tecnológicas, como puede ser la inteligencia artificial, me parece que eso va a conducir a un achatamiento enorme. Intelectual. La justicia, la administración de justicia, y en esto nosotros somos actores de la administración de justicia, es uno de las, junto con la salud, la educación y la seguridad y las relaciones exteriores, de las cuestiones indelegables que tiene el Estado. ¿Cómo nosotros frente a eso vamos a estar delegándolo en un NN que no conocemos y que además ni siquiera conocemos la calidad de lo que produce? Sí, sí, sí. Esto Bueno, ahí tenés personalmente... En Albania la ministra anticorrupción Bueno, nueva, ¿no? Una sí, IA. claro, Bueno, ahí no estoy tan en claro. desacuerdo, siempre que haya verificación de lo que pida, controle u opine, ¿no? Siempre que haya, hay en algunos países ya justicias, por ejemplo, casos de menor cuantía, se resuelven directamente con inteligencia artificial en varios países nórdicos, y después hay un control superior personal humano por si hay alguna cosa, como te digo, en el tema de los beneficios y sin gasto. El 99% lo resuelve Morón y qué sé yo, se resuelve básicamente, y si hay alguna duda, algún caso en particular, va al juez y uno puede apelar. Pero a los jueces se les descongestiona completamente todo, ¿no? Y yo creo que por ahí, hace unos años yo pensaba, de hecho lo estudiamos con algunos colegas, un proyecto que nosotros denominamos justicia ciega, en el cual nosotros a las pericias, sobre todo pericias en cuestiones que son complejas para un perito, que involucran su nombre, involucran quedar mal con un colega o poder tener algún tipo de complejidades como los casos mala praxis o este tipo de casos, generar algún sistema, digamos, informático, antes de que llegara la inteligencia artificial y todo esto, que peritos de distintos lugares del país opinaran, que eso pasara por un filtro, digamos, de bibliografía científica y que hubiera un resultado, por así decir, aproximado de la cuestión. Y después, en todo caso, se podía apelar, ampliar o aclarar algún punto X, para no someter a los peritos, que muchas veces yo veo que son excelentes profesionales, pero les cuesta ser perito. Es muy difícil ser Sí. perito de tus pares, de tus colegas. Muy, muy difícil. Sí, sí. Y no se puede, digamos, priorizar, por así decir eso, o invisibilizar esa cuestión, menospreciando, digamos, el valor que tiene y el derecho de la víctima de solucionar su problema. Y Hoy la mala algo, praxis es, el otro día veía en Buenos Aires, habían 500 personas reclamando en Buenos Aires porque todas las pericias eran a favor de los médicos, todo era un lío bárbaro. Y yo decía, sí, es que los médicos es muy difícil que el médico dictamine en contra de un colega, sabe los problemas que tiene, sabe la explotación que hay, sabe la precarización que tiene, cómo corre para todos lados, cuántos cargos tiene. Es muy complejo para un ser humano. Entonces voy a decir, bueno, por ahí a lo mejor estas herramientas pueden ayudar en ciertos aspectos, en esas cosas, con control y con cuidado y con verificación humana, por supuesto, ¿no? yo al Pero, igual que vos, mm, tengo una matriz en mi formación como persona mm, de carácter humanista, claro, que nos la ha dado un bachillerato como el Montserrat, que justamente te brinda ese título de ser bachiller humanista, ¿no es cierto? De manera tal de que yo desde mi formación secundaria rechazo mucho todo lo que me aleje del humanismo en general y del humanismo volcado al derecho y fundamentalmente a la política claro. en particular. Sí, Entonces yo eso lo tomo con pinzas. Entonces, yendo a la pregunta esa, sí, temo mucho de que esto vaya deshumanizando cada vez más la sociedad y nos vaya haciendo perder de perspectiva y de vista algunos valores que son esenciales, ¿no? claro, claro. Entonces, está claro de que hay que encontrar el camino para que estas cosas ingresen al sistema y se transformen en útiles para los objetivos, ¿no? Sí. Pero prefiero tener una actitud muy prudente respecto de esas cosas y en tren de elegir, y no me ha ido mal en la profesión, prefiero esta cuestión humana, Claro, prefiero la piel, por así decir, con la persona que nos trae sus penurias, sus problemas. En la parte penal son valores, la libertad, la vida, los afectos, el patrimonio, es decir, están todos los valores por los que las personas nos movemos. Entonces eso me parece que necesita de nosotros mucho más que una artificiosidad que viene de otro lado, que yo no he contribuido a crearlo y que me convierto simplemente en un consumidor. A mí nada que me convierta en consumidor simple de lo que otro genera me deja tranquilo.
te deja tranquilo. En lo personal no. Sí, no, la idea no es, digamos, confiar ciegamente en estos instrumentos, sino por ahí ver de qué manera estos instrumentos pueden colaborar en lo que es la razón humana en las cuestiones en las cuales está limitada, ¿no? Pero el límite, como vos decís, que termine tomando el poder o que termine priorizándose la inteligencia artificial antes que la inteligencia humana, no estamos tan lejos, me parece, porque ya la supera ampliamente en muchos aspectos y en breve creo que la va a superar en casi todo, ¿no? El problema es que tenemos una tendencia, somos consumistas en general y también somos consumistas de estos. Sí, Y estamos en general sí, sí, sí. proclives a consumir sin beneficio de inventario. O sea, vamos y lo tomamos. Entonces, una vez que lo introduzcamos, aunque sea un poquito, después va a ser muy, muy difícil desarraigarse, porque te da una gran comodidad, Sí, te da una gran facilidad. sí, Y entonces, tal vez, y esto yo lo veo en la profesión, sí, entonces, claro que es mucho más cómodo en la computadora en muchas cuestiones que los libros, pero hay todo un trasfondo cultural, por llamarle de alguna manera, en ejercer la profesión de una manera desafiante para los tiempos actuales, que es una personalización y una humanización en lo que se hace, que a mí personalmente me sigue gustando, ¿no? sí, a mí también, ¿no? Yo de hecho llevo bastante pocos casos y son casos artesanales que voy, tomo las audiencias, todo, la testimonial, la audiencia, todo lo hago yo porque lamentablemente tengo mala suerte, cuando he querido delegar no me ha ido bien, entonces dije, bueno, tendré menos cosas y las haré como las quiero hacer yo, con mis errores y mis aciertos, pero las haré yo. También dentro de las guías, porque no habla de la guía, tenemos guías muy buenas, muy específicas, muy profesionales para ciertos temas y otras que son generales, como ChatGPT o este tipo de guías, ¿no? Pero ahí está viendo que en el colegio están formando una que es específica con sentencias, con jurisprudencia, con doctrina y con cuestiones reales, digamos, no hay fallos inventados, no hay nada de esto que se ve en los medios permanentemente, y es una cuestión un poco más seria, ¿no? Que puede llegar a ser un soporte bastante interesante para la profesión por la velocidad y la agilidad que tiene, ¿no? Porque por ahí a uno le gusta leer, ¿viste? Agarrar el libro, agarrar el papel, a uno le gusta olerlo, ¿viste? Somos de la camada vieja, ¿no? Es otra cosa. A mí me encantaba ir a Barandita para ir al expediente, poner la ida y en 15 minutos te leí un expediente de 200, 300 hojas como si nada, y hoy tenés que meterte a la computadora, ir pasando, te demora más lo digital, parecería que es al revés, que lo que era en papel antes, ¿viste? Pero en definitiva hay herramientas que te ayudan en muchas cosas y que también te abren los ojos y te ayudan a superar obstáculos como esto de la pericia o como otros obstáculos más que existen también, ¿no? Porque no vamos a nombrar ninguna provincia, pero cuando hay que juzgar casos de corrupción es muy complicado juzgarlos, ¿no? Sí, claro. Cuando hay un poder ejecutivo fuerte, que tiene 25 años, se complica, ¿viste? Y varios rubros más en los cuales le daría al ciudadano cierta garantía, por lo menos la intervención, de una primera visión de una inteligencia artificial que en principio no debería depender de ninguna cuestión ajena a la misma inteligencia, ¿viste? Yo creo que la lucha por el derecho y la lucha por la justicia Mm, siguen siendo estricta e indelegablemente humanas. claro, claro. Y nosotros ese es un primer escalón que no lo hemos transitado. Vos me dabas el caso de Noruega recién y tal vez en otros estándares culturales haya una mejor posibilidad de incorporar estos formatos, ¿no? A mí me parece que cuando nosotros tenemos las carencias de todo tipo que tenemos en todo sentido, esta arma, no solamente que no le vamos a sacar, me parece, todas las posibilidades buenas que puede llegar a tener si es que las tiene, sino que además vamos a ser consumidores de muchas de sus deficiencias, ¿no? Sí. Este es mi Sí, sí, opinión. sí, sí, tal cual como todo, ¿no? Me contabas recién del caso, volviendo al caso del avión que es medio fantástico, una cosa monstruosa, que se había vuelto un caso con connotaciones internacional, de derecho, porque había caído justo del otro lado de la frontera de Argentina. Hay una Pero era un vuelo de película, cabotaje. hay una Ah, película mira sobre esto, vos. sí, sí, ¿Cómo se sí. llama la película? Así, No, así la vemos. la verdad que no lo Ah, sé porque, bueno, voy a decir algo muy personal. sí. La persona que la hizo, que hizo una para el accidente del APA Ah, bien. y una para este Sí. accidente, tenía una posición o tiene una posición muy sesgada respecto al Ah, tema, una persona también con una posición política determinada, sí. no importa, Sí, sí, sí. y personalmente no me interesó verla nunca. Ah, claro. Pero es una película, no sé, no recuerdo el nombre, me parece que son las siglas de la matrícula del avión. Ah, bien. Bien. Pero hay una película, si uno la busca, del accidente y Ah, está. mira vos. Mira Sí, vos. sí, 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 sí. Ah, Por ah. supuesto con una versión absolutamente crítica del rol que había desempeñado
la Argentina, y en particular la Fuerza Aérea Argentina y el Estado argentino en ese accidente, ¿no? Era un vuelo que venía de Posadas, pensemos en el mapa, que venía de Posadas a Aeroparque. Ajá. O sea, es recto prácticamente Claro, de claro. Misiones a Buenos Aires, y la ruta aérea va por el río Uruguay, Claro. más o menos. Mirá vos. Y frente se produce, esto era de noche, una tormenta feroz, un error en cómo encarar la tormenta y una serie de factores que fueron encadenándose. Lo real es que la aeronave se vuelca del lado uruguayo y termina cayendo pocos Territorio. kilómetros, pero dentro de Uruguay. Mirá. Y cuando eso ocurre, el tribunal que tiene que intervenir es el uruguayo. Y quien investiga el accidente es Uruguay. Claro. Pero tiene derecho el país de bandera del avión, Argentina, a intervenir, y tiene derecho el país de bandera, el país de fabricación del avión, que es Estados Unidos, a intervenir en la investigación. Es una anotación. Lo real es que la investigación uruguaya, que esto fue lo interesante del juicio, Sí. la investigación uruguaya dijo, esta aeronave nunca debió volar. No estaba dadas las condiciones técnicas para que volara, fue mal habilitada por la Argentina. Claro, claro. Cuando Argentina investiga, dice no, nosotros hicimos todo bien y acá hubo un error humano de los pilotos. Claro. Lo cual es bastante chocante por tratarse de personas que no pueden defenderse. Claro, claro. Que obviamente su vida quedó en el accidente. Desgraciadamente, la investigación, no sé si desgraciadamente, la investigación dijo que hubo 11 errores humanos, algunos muy graves, que fueron los desencadenantes del accidente. El tema es que se politizó todo, muy argentino por supuesto, entonces la Fuerza Aérea estaba queriendo cubrirse a sí misma, lo cual fue y quedó probado en el juicio. Puedo decir fue porque ya hay una sentencia de que no tuvo ese rol, pero en tiempos 97, donde el tema de la relación de lo civil con lo militar era bastante confrontativo en ese momento y demás, bueno, vino a representar ingredientes muy especiales en lo que fue la investigación de este accidente y bueno, así como está el derecho legítimo de las víctimas a la verdad, también había 34 acusados, 4 o 5 de ellos murieron durante todo el proceso, de tan extenso que fue, porque era gente grande, el proceso duró casi 30 años. Claro. Y que algunos murieron, no, todos murieron sin, digamos, con el estigma de ser culpables o de ser sospechados de culpables. Inclusive hay una de las personas que murió que todos dicen que lo mató este accidente. Entonces tampoco es bueno que alguien, que esos 30 años que le hacen mal a esa víctima, también esos mal acusados son víctimas de la situación. Bueno, esto tiene que ver también con la parte penal que hablábamos recién y que nos obliga a introducirnos en ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, Juan, me están avisando los chicos que en 2 minutitos cortamos. Me hubiera encantado charlar lo que me adelantaste muy poquito recién, cuando estuviste en la Secretaría de Inteligencia de la Nación. No sé qué podés contar de eso, hasta qué Nada punto. Que se pueda contar. No te digo del contenido, es una experiencia fantástica porque, como todas las cosas, tienen sus lados buenos y sus lados malos. Y yo voy a pensar que un organismo de inteligencia está diseñado para el mal, bueno, es negativa la CIDE como es negativa una guardería. Claro. Entonces, una guardería la puedo utilizar para corromper niños. Sí. Entonces, esto a mí me hizo aprender muchísimo el valor que tiene la información dentro de lo que es la gestión de gobierno. Claro. Yo venía de tener una gestión muy próxima al presidente de la Nación entonces, que era el doctor Fernando de la Rúa, y ahí uno advierte el peso de la información. Algo que nosotros no lo podemos tener incorporado como un eslogan, lo hemos escuchado decir. Cuando vos la ves actuando y ves lo que eso representa en la toma de decisiones, información interior, información exterior, información financiera, información de defensa, información de seguridad, información delictiva, información bancaria, por donde quieras buscarlo, dice, bueno, ahora si vos vas a decir, esto es un antro
de espías que Sí. vos abrís el placar y están escondidos ahí, te haces todas las películas imaginarias, o la famosa pinchadura de teléfonos, bueno, se viene todo abajo. Claro. A mí en lo personal, y afortunadamente no me tocó, Claro. y estuve trabajando ahí, no me tocó ser testigo de ese tipo de cuestiones, que es un organismo que maneja y permite un poder inusitado, Claro. lo es, pero por el poder de la información. Sí, 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 tal cual. Y entonces, bueno, mal usado, cualquier poder Puede ser un corrompe. peligro. Sí, totalmente. Esta es la verdad. Entonces, mal usado el poder político corrompe, mal usado el poder económico corrompe, mal usado el poder judicial corrompe, el poder de la prensa, digamos, en cualquier lugar donde haya una mínima acumulación de poder, los riesgos de la corrupción están. Cuando hay acumulación importante de poder, bueno, los riesgos son mayores. Ahí el poder de la información es un poder, no te voy a decir ilimitado, pero de límites muy lejanos. Claro. ¿no? Entonces, Bueno, pero me quedaron dos nombres ahí muy fuertes que me hubiera gustado tocar. cuando quieras, El ex porque... fiscal fallecido y el número uno, el Sí, agente sí, número sí, uno. digamos, Así que todo, después lo vamos a pensar bien, lo vamos a organizar y será por un próximo programa. cuando vos quieras Así que bueno. va a ser un gusto Bueno, realmente. Juan, ha sido un gustazo, excelente la charla. Mirá cómo se nos pasaron 45 Sí, la verdad minutos volando, que no muy... hemos parado de hablar como si nos hubieran soltado la cadena. Así que te agradezco, un enorme abrazo, gracias por haber venido. Y bueno, ya no faltará otra oportunidad para... Un agradecimiento a vos, un agradecimiento a la gente del canal y a la disposición siempre Bueno, en lo que sea. A ver, Juan, gracias. Gracias, Augusto.